¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Karina López y en este video les voy a hablar sobre esta mini máquina de coser. Me han estado preguntando muchísimo si la recomiendo o no, o si vale la pena invertir en esta pequeña máquina. Vamos a ver si esta vale la pena y si nos puede servir o si la recomiendo para costura. Vamos a ver primero las ventajas. Una de las ventajas primordiales es el precio. Esta pequeña maquinita la podemos encontrar de diferentes precios dependiendo de los accesorios que puedan incluir. Hay muchísimas opciones en páginas de internet como en Mercado Libre, tanto en las plataformas de Amazon. Y en realidad son precios bastante accesibles para una máquina de coser. La segunda ventaja es que nos ofrece 12 puntadas, lo que nos permite coser en puntada recta, en algunas puntadas decorativas, también nos permite hacer ojales y también hay varios tipos de zigzag. Esto nos permite poder realizar diferentes tipos de prenda utilizando telas diferentes, ya que algunos tejidos se deben coser con algunos tipos de puntadas específicas como las telas elásticas. Otra de las ventajas es que esta máquina es compatible con casi todos los prensatelas, y es que elegir el pie adecuado es muy importante para poder trabajar de una forma más rápida y más sencilla. Por ejemplo, el prensatela especial para colocar las cremalleras o los cierres. De esta forma nos puede facilitar muchísimo el trabajo y nos ahorramos tiempo. Otra ventaja es que podemos realizar un sinfín de proyectos. A lo largo de este canal hemos visto muchísimos proyectos ya que podemos realizar con nuestra mini máquina de coser. Así como también ya hemos confeccionado prendas de vestir y también les he enseñado a trazar sus respectivos patrones. Ahora vamos a ver las limitaciones. 1. Telas gruesas o más de 3 capas de tela. Por más que utilicemos una aguja gruesa e hilo más resistente, por desgracia hay ciertas cosas que no podemos trabajar. Y es que las telas gruesas es una de las limitaciones principales de esta máquina de coser. Por desgracia hay ciertos proyectos que no podemos realizar con esta pequeña porque excede las capas de tela o el grosor de tela limitado a esta pequeña. Pero por fortuna hay muchas posibilidades de realizar esos proyectos que quisiéramos en algo más sencillo. Por ejemplo, hay que saber elegir los tipos de tela que podemos trabajar con esta maquinita. Y también hacernos un poquito mañosos para reducir las capas de tela a la hora de coser. Por ejemplo, a la hora de entretelar, la pieza principal lleva una medida específica. Lo que yo recomiendo es que la entretela la cortemos 1 centímetro más chiquita en todo alrededor para que a la hora de encarar lo que es la pieza principal con la parte secundaria, las capas de tela solamente sean 2 y no 3 con la entretela. De esta forma podemos hacer diferentes tipos de proyectos omitiendo capas innecesarias de tela, y esto nos permita poder crear diferentes tipos de proyectos sin limitarnos tanto. 2. Sus dientes de arrastre son fijos. Por desgracia, en otras máquinas sí se pueden ocultar o bajar los dientes de arrastre, pero en esta pequeña no es posible, lo que nos dificulta el poder bordar con esta máquina de coser. 3. No se puede poner bies. En la costura es muy común utilizar bies para finalizar nuestros proyectos, porque nos ayuda a esconder esas costuras de los laterales y al mismo tiempo nos sirve como decoración final para nuestro proyecto. Por desgracia, en nuestra mini máquina de coser no podemos utilizar o aplicar bies porque ya son demasiadas capas de tela las que requeriría de costura, mismas que no puede ser realizada ya con nuestra pequeña. Pero lo que sí podemos hacer es hacer costuras que puedan evitar la aplicación de bies. Por ejemplo, encarar cara bonita con cara bonita, coser alrededor dejando un espacio para poderle dar la vuelta, y de esta forma la costura queda por dentro y de esta forma tenemos un terminado sumamente bonito también y nos evitamos la puesta de bies. Problemas más comunes de esta máquina de coser. 1. El enhebrado incorrecto. Debemos cerciorarnos perfectamente que estamos enhebrando la máquina sin saltarnos ningún paso. De hacerlo podemos presentar problemas de costura. 2. Rellenar la canilla.
Es muy importante rellenar esta canilla con el hilo bien tenso. Al momento de finalizar el relleno, es importante ver que el hilo quede de manera parejita. Si se ve suelto, se ve grumoso o enredado, nos va a dar problemas de costura. La calidad del hilo que estamos ocupando. Es muy importante utilizar marcas de hilo reconocidas y así nos podemos ahorrar problemas de costura porque el hilo se puede reventar a la hora de estar cosiendo. Yo les recomiendo específicamente utilizar hilos de marca Quatz, Ceralon, Gutermann o incluso los conos grandes que venden en las tiendas de tela parisina. Personalmente yo he utilizado estas marcas y no he tenido ningún problema a la hora de coser. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta que invertir en el soporte para hilos es fundamental. Este nos ayuda muchísimo a la hora de estar trabajando con nuestra máquina porque el hilo no sufre de alguna tensión, lo que permite que gire sin ningún problema y al momento de coser también se refleja en nuestro trabajo. 4. Agujas desgastadas o mal colocadas. Este es un problema también muy común que se presenta en la máquina de coser y es que debemos saber que la aguja no se utiliza la misma para siempre. Hay que cambiarla cada cierto tiempo. Normalmente en los empaques dice que se debe reemplazar de cada 6 a 8 horas de uso continuo. Yo personalmente les recomiendo cambiar las agujas cada 3 proyectos. Si las agujas duran más tiempo en la máquina, podemos presentar muchísimos problemas de costura y entre ellos salto de puntada, que la aguja choque con el portabobina o con la placa de aguja, que la máquina no quiera coser o que el hilo se pueda enredar de manera desastrosa. 5. La tensión del hilo. Ustedes deben identificar el tipo de telas más comunes con las que suelen trabajar. De esta forma también deben averiguar qué número de tensión les va mejor a cada uno de ustedes. Mi experiencia con la mini máquina de coser. Amigos, yo quiero ser completamente honesta con ustedes y es que de verdad yo no he tenido ningún problema con la máquina de coser. A diario recibo muchísimos comentarios diciéndome algunos problemas que tienen y es que uno de los más comunes es que no agarra el hilo de abajo, que la aguja choca con el cangrejo o con el portabobina o incluso con la placa de aguja, que se salta las puntadas, que la máquina no cose, etc. Me he dado cuenta que estos problemas que presentan se debe a los problemas más comunes que mencioné al principio de este video. Enhebran mal la máquina, rellenan la canilla o la bobina de manera incorrecta, el hilo queda flojo, las agujas ya están desgastadas, intentan coser con la misma aguja muchísimos proyectos y desconocen que las agujas tienen una vida útil. También no manejan bien la tensión del hilo. Hay muchos que utilizan telas demasiado gruesas o están haciendo proyectos muy gruesos. Los problemas de costura que presentan también es porque están intentando poner bies. Entonces son muchísimas cosas que desconocen y ahí desatan ciertos problemas. Pero en lo personal considero que la máquina no es tan problemática como me lo dejan saber en los comentarios. Más bien no sabemos utilizar la máquina de forma adecuada. Por eso es que he hecho infinidad de videos para poderles ayudar a resolver ciertos problemas. También es posible que la máquina venga con algún defecto de fabricación, pero no puede ser en todos los casos. Debemos cerciorarnos y primero descartar todos los posibles errores que pudiéramos estar cometiendo, sobre todo si son principiantes y nunca han tenido un contacto con una máquina de coser. En mi experiencia, muchas personas me han escrito que han enhebrado bien la máquina, que la canilla está bien puesta, que ya ajustaron la tensión del hilo y siguen teniendo problemas de costura. Pero después se percatan que el problema no estuvo en esos que mencioné, sino en la aguja, que estaba chueca o que estaba mal colocada. También debemos saber que la aguja debemos colocarla siempre con la parte plana hacia atrás. Entonces hay muchísimas cosas que debemos tener en cuenta antes de poder decidir si la máquina funciona o no funciona. Y ahora la pregunta del millón, ¿la recomiendo? Sí, la recomiendo ampliamente, sobre todo para aquellos que van iniciando en el mundo de la costura. Una vez sabiendo los posibles errores, las limitaciones y lo que podemos modificar para evitar algún tipo de problema, es muy probable que la máquina les funcione al 100%.
Para aquellas personitas que están iniciando en el mundo de la costura, realmente esta máquina es muy accesible para ustedes, pero sobre todo también les permite conocer un poquito más sobre las máquinas de coser. Aunque esta sea una mini máquina, el funcionamiento de las máquinas normalmente suelen ser el mismo. Para cualquier principiante lo que necesitan primeramente es perder el miedo y en segundo lugar experiencia, y esta se obtiene practicando muchísimo. Yo les aconsejo que no se dejen guiar por los comentarios que la mayoría de las personas puedan tener con respecto a la máquina de coser. Cada uno vive la experiencia de manera diferente, cometiendo unos errores, otros no. Posiblemente ustedes tengan otro tipo de perspectiva y opinión sobre esta máquina de coser. Ahora, un secretito que yo les voy a dar y que es la primera vez que revelo es que durante todo el tiempo que hemos estado en este canal me han llegado infinidad de problemas que ha pasado con la aguja, por ejemplo, que choca con el cangrejo, que choca con la placa de aguja, que choca con el portabobina. A mí personalmente nunca me ha fallado la máquina y tuve que descomponerla prácticamente para generar estos fallos y poder darles la solución a través de un video. No sé si se deba a cuestión de suerte o quizá la marca o el modelo o quizá el proveedor donde yo la adquirí, pero realmente hablando de mi experiencia a mí me ha resultado bastante buena la maquinita. Amigos, me encantaría saber su opinión sobre este video, si les gustó, pero sobre todo su opinión sobre la maquinita de coser si es que ustedes ya la tienen. O también me encantaría saber si están pensando en comprarla y qué es lo que han decidido o cuáles son sus dudas. Bien amigos, hemos llegado al final de este video y espero que les haya gustado, pero sobre todo les sirva mucho esta información. Si este video les gustó, les invito a que me den like, también que se suscriban al canal y activen todas las notificaciones para que no se pierdan ni un solo video. También te invito a que me ayudes a compartirlo para poder llegar a más personas y así poder seguir creando contenido para ti. Sin más por el momento, hasta la próxima.